podcast de inmunología, reumatología y alergias. El día de hoy nos acompañan excelentes profesionales. Tenemos el gusto de contar con el doctor Jorge Rojas, él es inmunólogo. Además tenemos la presencia de nuestra becada de tercer año de pediatría, Maridol Terán. Y además contamos con la agradable presencia de Carolina Rojas, nuestra residente de reumatología, subespecialidad pediátrica. Además de quien les habla, Catalina Freire, que soy becada de pediatría de segundo año. Hoy vamos a traer a la palestra un tema que es tan importante como controversial: el uso de glucocorticoides, fármacos que nos acompañan en nuestro desempeño clínico de la vida diaria, ¿cierto? Pero que pueden tener como implicancias muy importantes, ¿ya? Por lo tanto hay que utilizarlos con respeto y conocerlos, ¿cierto? Así que hoy queremos como apoyarlos un poquito en este proceso de utilizarlos en el contexto clínico habitual, ¿ya? Así que vamos a partir con algunas preguntas, más que nada para conocer a nuestro experto, que es el doctor Rojas, ¿cierto? Haciéndole algunas preguntas específicas, ¿ya? Algunas medias personales, para entrar en confianza. Así que vamos a hacer un pin-on con Jorge Rojas. Nombre completo. Jorge Hernán Rojas Romero, primero. Apodo. Jorgito. Especialidad. Inmunología clínica. Mascotas. Sí, mi perrijo. Inu. Inustacio del tránsito de las Mercedes Rojas Romero. Signo zodiacal. Libra, ascendente Piscis. Así que no me pidan nada, por favor, porque nunca digo que no. Y respecto a los corticoides, ¿corticoide favorito? La prednisona, la vieja confiable. ¿Sirven para los resfríos? No. ¿Sirven para las alergias cutáneas? Sí, pueden servir. ¿Depende de la dosis su efecto? Exacto. Además, el tema de dividir las dosis en tratamientos cortos, ¿sirve de algo? No necesariamente. ¿Pueden producir psicosis? Sí, pueden producir psicosis. ¿La metilprednisolona es un corticoide más caro? ¿Es mejor? No necesariamente. ¿Y puede generar inmunosupresión? Sí, genera inmunosupresión. ¿Y desde cuándo generan supresión del eje? No antes de los 14 días de género. ¿Se pueden usar en pacientes VIH? Sí se pueden utilizar. ¿Y nos tiene chismecitos para hoy, doctor? Siempre tenemos chismes. Excelente. Bueno, esta y muchas otras preguntas van a ser contestadas el día de hoy. Así que, sin más preámbulo, nos gustaría partir con el tema. Caro, si nos puedes contar un poquitito sobre los glucocorticoides. En el ámbito ambulatorio, finalmente los corticoides son el amor y odio de toda pediatra ambulatoria, ¿cierto? ¿Quién no ha dado un poquito de corticoide a algún paciente con dolor articular? Y después se queda pegado en las dosis, pasa más dosis de las que uno indicó y llegan los pacientes con su carita de luna llena. ¿Cierto, Mari? Cierto. ¿Quién no tenía un paciente con 3 días de fiebre que algún colega, solo por tener moco, ya le inició algún corticoide? Y spoiler, era TBC. Por eso los corticoides son herramientas terapéuticas muy importantes. Pero hay que saber usarla y con qué objetivo claro tenemos, porque si no podemos tener efectos adversos muy deleterios para el paciente. Y eso es lo que vamos a ver hoy día, cómo usarlo, sus efectos adversos y los tips para la práctica clínica diaria. Entonces, Caro, bueno, para no decir así que mi fuente es TikTok, en el fondo, basado en la literatura científica, ¿qué son los glucocorticoides? ¿Cómo funcionan? ¿Para qué sirven? Exacto, Cata. Los corticoides son el pilar fundamental de toda enfermedad autoinmune, reumatológica, que es lo que vemos nosotros en nuestra práctica con el doctor Rojas. Son derivados del cortisol, que es una hormona que se sintetiza en la glándula suprarrenal y ejerce diversas acciones sobre el sistema inmune, principalmente efectos inhibitorios sobre las células T, B, sobre los fagocitos, que son tanto los macrófagos como los neutrófilos. Y finalmente todos los glucocorticoides sintéticos son derivados del cortisol, ya principalmente del núcleo ciclopentadieno. Cata, ¿y estas moléculas tienen receptores? Sí, de todas maneras, tienen que poder actuar en su célula diana en el fondo, y tienen receptores alfa y receptores beta. Y la diferencia principalmente es que los receptores alfa van a tener un efecto transcripcional y los receptores beta tienen otros efectos, pero no con un efecto directo en el genoma en el fondo. Y también hay que tener en consideración que viajan de manera diferente en la sangre dependiendo de si son endógenos o no, ¿cierto? Los corticoides que nosotros producimos tienden a unirse a proteínas en un 90%, principalmente la transcortina, también un 5%
10% de albúmina y un 5 a 10% libre, no más que eso. Versus los corticoides sintéticos que viajan unidos albúmina alrededor de un 60% nomás, es diferente, ya por lo tanto esto igual va a ser una diferencia desde el punto de vista tanto molecular como clínico. Y en cuanto como a la vida media, al tiempo de acción, Mari. Sí, bueno, recordemos que los corticoides, su vida media es variable, puede ser de 60, 90 días, y además hay muchos factores que pueden alterar la misma, como las cantidades de administración, patología, por eso es muy importante saber qué paciente tenemos, si es un paciente que tiene un daño hepático crónico, factores como el estrés, hipotiroidismo, así que es importante saber todos los antecedentes de en dónde y en quién lo vamos a usar. Entonces ya sabemos qué son los glucocorticoides, cómo viajan en nuestro plasma. Y ahora, doctor Jorge, cuéntenos específicamente más sobre estos fármacos y cuáles son sus mecanismos de acción específicamente. Bueno, los corticoides son una herramienta muy importante tanto en inmunología, en reumatología y alergias porque tienen un potencial antiinflamatorio y un potencial también inmunosupresor muy importante. Los corticoides actúan a nivel de los tres ejes fundamentales, tanto disminuyendo el número celular, es decir, disminución de linfocitos T, linfocitos B y otras células del sistema inmune, también de la función de estas células, o sea, disminuyendo su función y su actividad, y finalmente también en el tráfico celular, es decir, el movimiento de las células del sistema inmune de un tejido a otro donde van a ejercer su acción. En sus mecanismos de acción, podemos acá en esta diapositiva podemos ver que los corticoides son fármacos que son lipofílicos, pasan a través de la membrana plasmática de la célula, llegan al citoplasma y en el citoplasma van a encontrar su receptor. En el citoplasma van a encontrar que se forma un homodímero, es decir, dos moléculas de corticoide del cortisol sintético junto con su receptor, el cual posteriormente va a viajar al núcleo y en el núcleo va a generalmente hacer su acción de mecanismos tanto directos en el genoma como de manera indirecta, ¿ya? O sea, en el fondo son como fármacos que llegan y apagan todo este tema proinflamatorio, ¿cierto? Como el efecto de las citoquinas y le bajan el volumen a todo el sistema, ¿verdad? Exacto, o sea, tienen lo bueno es que al actuar a través de los tres niveles que les comentaba, tanto función, número celular y tráfico celular, tienen este potencial importante antiinflamatorio e inmunosupresor. ¿Cómo logran esto? Finalmente, como les comentaba, que pasaban estos homodímeros de corticoides junto con su receptor hacia el núcleo. En el núcleo hay distintos mecanismos de acción de ellos. El primer mecanismo, como vemos acá en esta diapositiva, es la transactivación. La transactivación es que el T-corticoide se une a elementos promotores de genes antiinflamatorios. Es decir, va a promover que la célula transcriba estos genes y produzca proteínas que son antiinflamatorias, como son la lipocortina 1, la interleuquina 10, entre otras, ¿ya? Yo siempre le digo a todos mis residentes que estas moléculas pueden sonar muy difíciles en general, pero para grandes rasgos, cuando hablemos todos estos temas de inflamación, antiinflamación, inmunosupresor, cuando hablemos de interleuquina 1, 6, los números estamos 6 y TNF-alfa, vamos a hablar de moléculas que son proinflamatorias. Y cuando hablemos de interleuquina 10 y TGF-beta, o en este caso también lipocortina 1, son moléculas que son antiinflamatorias, ¿ya? Hay muchas moléculas que están involucradas, pero vamos a ver que estas son las que más se van a repetir y nos van a ayudar a entender los conceptos de inflamación y antiinflamación. Es como ese meme de Harry Potter, que dicen así como, y ustedes tres siempre están metidos en todo, ya. Exacto. Los tres inflamatorios son interleuquina 1, interleuquina 6 y TNF. Exacto, siempre están metidos cuando hablamos de desastre e inflamación. Y en este caso de la transactivación, entonces va a promover que se produzcan estas moléculas que son antiinflamatorias. Este efecto se produce cuando tenemos altas dosis de corticoides, ¿ya? ¿Y qué significan altas dosis de corticoides? Bueno, en general vamos a ver un poquito con las dosis, pero en general cuando hablamos de altas dosis de corticoides vamos a hablar entre dosis de mayor a 1 miligramo por kilogramo de equivalente a prednisona. Ya en general esos son los que usamos, vamos a ver que hay distintos de acuerdo al peso, nosotros vemos más pacientes pediátricos, pero en general entre 1 a 2 miligramos por kilo vamos a hablar de dosis más altas y luego de eso vamos a ver después dosis muy altas, que vamos a ver otros mecanismos después,
¿Ya? Bueno, es por todo esto que amamos los glucocorticoides y ustedes saben que cuando nos interconsultan, ya sea el equipo de inmunología o reumatología, siempre nos pelan y dicen que lo único que sabemos es dar corticoides. Que es verdad. No, Y tienen razón. Bueno, como residente de pediatría igual lo ve, ya para que estamos con cosas. Igual nos encanta porque en realidad la prednisona sirve para todo, es buena, bonita, barata, ¿ya? Pero lo fundamental está en cómo darlos y cuánto darlos. Ya, ese es el arte. Ya, y en ese sentido yo creo que igual la Mari, bueno, con su vasta experiencia en UPC, porque todo esto la Mari dijo que su rotación favorita había sido UPC, no inmuno, pero frecuentemente le han sacado muchos sentimientos después de esas fuertes declaraciones. Pero en general indican bastante prednisona, ¿cierto? Y en general bastantes corticoides, ¿ya? Entonces nos gustaría como que nos explicaras un poquito brevemente el tema de la farmacocinética. Sí, bueno, como ya lo hemos visto, de verdad que los glucocorticoides es un caballito de batalla en la UCI, la usamos para muchas patologías, y de la farmacocinética recordar que la vía de administración por vía oral es completa y siempre que esté disponible va a ser nuestra vía de preferencia, excepto en casos donde tengamos que usar bolos con dosis muy alta, en donde vamos a utilizar la vía endovenosa. La distribución tiene una amplia distribución, pasa la barrera hematoencefálica, por eso se tiene su uso en patologías del sistema nervioso central como las meningoencefalitis, meningitis, por ejemplo, y además el metabolismo es hepático, por eso es que su depuración también va a verse influenciada si es que el paciente tiene algún daño hepático crónico, como mencionamos anteriormente. Y importante también, la edad del paciente, edades extremas, también va a ser un factor predictor en la depuración de los glucocorticoides. Por eso es importante, como decía Mari, evaluar la vía de administración siempre de los corticoides. O sea, siempre la vía oral es completa. Si preferís la vía oral, si la tengo disponible. Y eso también vamos a hablar, podemos decir que hasta un mito de que siempre algo inyectable es mejor o más rápido, especialmente en patologías alérgicas, cuando llegan al servicio de urgencia. No, en este caso no necesariamente, ¿ya? Y también, complementar este uso, ya sabemos la vía adecuada, con la dosis adecuada. Y eso complementando con los siguientes mecanismos de acción. Entonces, en el primer mecanismo de acción hablamos de la transactivación. En el segundo mecanismo de acción hablamos de la cisrepresión. La cisrepresión es que se une a sitio de transcripción de genes proinflamatorios e inhibe la transcripción de ellos. Esto es un poquito más indirecto del que hablamos anteriormente. O sea, evita que la célula transcriba genes y proteínas proinflamatorias, como las que hablamos anteriormente, que son ¿te acuerdan? Teluquina 1, 6 y TNF-alfa. Eso, muy bien. Salió como una rima del jardín. Estamos bien. Y este mecanismo de acción se presenta cuando administro dosis bajas de corticoides, ¿ya? Y un tercer mecanismo tenemos la transrepresión, que es la unión a factores de transcripción. En este caso no es al gen propiamente tal, como NF-kappa beta, e inhibe la transcripción de genes inflamatorios mediados por ello. Es decir, en este caso se une al factor de transcripción para evitar que este factor de transcripción acuda al gen proinflamatorio y transcriba y produzca proteínas proinflamatorias. Entonces es un fenómeno más indirecto, ¿ya? Y este fenómeno se caracteriza por también estar presente cuando administro dosis bajas de corticoides. Y finalmente, que también es algo que ocupamos mucho en pacientes más críticos, pacientes en UPC, tenemos los mecanismos no genómicos. Estos mecanismos no genómicos tienen la particularidad que cuando administro altas dosis de glucocorticoides y en cortos periodos de tiempo se producen apoptosis de timocitos, o es lo mismo que decir algunos linfocitos T, liberación de glutamato en neuronas que produce inmunomodulación, especialmente en el sistema nervioso central, inhibición de la activación de linfocitos T y, de hecho, disminución e inhibición de las moléculas proinflamatorias y reactores fase aguda de manera directa. Es entonces que sé que ustedes dicen que le damos a todos corticoides, que puede ser parte verdad, pero es sumamente importante cuando yo decido iniciar un tratamiento con corticoides recordarle a ustedes que tengo que ver cuál es el objetivo de mi tratamiento. Con el objetivo de mi tratamiento es que yo voy a decidir la dosis. Porque cuando yo administro dosis bajas de corticoides, estoy activando los mecanismos de cisrepresión y de transrepresión. Cuando aumento la dosis de corticoides, estoy activando los mecanismos de transrepresión, cisrepresión y de
transactivación. Y cuando doy bolos, por ejemplo, de metilpenicilona o de corticoides, es decir, corticoides en grandes cantidades y en poco tiempo, voy a estar activando los mecanismos de transactivación, cisrepresión, transrepresión y los mecanismos no genómicos. Entonces, bueno, Caro, tú como residente de reumato, y bueno, ya un poquito lo adelantó el doctor recién, pero como más en detalle, ¿qué significa esto de las dosis bajas, dosis altas, que uno a veces como residente, como médico general, como que tiene que manejar esto para ver el objetivo de lo que estaba hablando el doctor recién, del mecanismo que busca? ¿Cuáles son esas dosis? Bueno, los glucocorticoides tienen dosis muy amplias, ya que finalmente van a depender de la indicación, de la enfermedad propiamente tal que tenga el paciente, de la severidad de la enfermedad y a su vez si la enfermedad está activa o inactiva, ¿ya? Obviamente en enfermedades inactivas las dosis van a ser más bajas y en enfermedades activas las dosis van a ser muy altas, ¿ya? Y también tenemos que evaluar el riesgo-beneficio. Siempre evaluamos riesgo-beneficio como en medicina, de si ese paciente o no se va a beneficiar realmente del uso de ese corticoide y en las dosis que les queremos indicar, ¿ya? Específicamente las dosis, tenemos dos escuelas, ya en reumatología y inmunología tenemos dos escuelas que nos detallan ciertos consensos, ciertos criterios. Ya tenemos la escuela americana, la ACR, y la ULAR, que es la escuela europea, ¿ya? Nosotros nos basamos principalmente más en la escuela europea. ¿Cuál es mejor? esto no sé si se va a reproducir en Europa o en Estados Unidos. La mejor es la que no nos ponga aranceles. Ya. Aceptamos auspicios de la sociedad internacional. Entonces, según la ULAR, que es la escuela europea, dosis bajas serían menor a 7,5 miligramos al día, dosis medias entre 7,5 a 30 miligramos al día, dosis alta entre 30 a 100, dosis muy altas más de 100 miligramos al día, y los pulsos de metilpenicilona que son más de 250 miligramos al día por uno o pocos días, ya que es lo que usamos, por ejemplo, en pacientes en debut de lupus o con un lupus grave, en neurolupus, ya que usamos pulsos de 30 miligramos por kilo día por 5 días. 3 a 5 días. Y esos miligramos son en base a prednisona, ¿cierto? Como el equivalente de prednisona. Exacto, a prednisona. O en los textos también acuérdense que puede salir equivalente también a prednisolona, que nosotros no lo ocupamos, no tenemos disponible de manera oral, de manera frecuente, usamos prednisona, pero prednisona y prednisolona son equivalentes en intercambio de dosis, ¿ya? Entonces, cuando la enfermedad está inactiva, generalmente usamos dosis moderadas a bajas, y también cuando el compromiso es articular, por ejemplo. Ya en articulaciones infiltramos con triamcinolona, ya que ahí se usan dosis bajitas, ya que eso lo hacemos harto y lo aprendemos nosotros durante la beca. Aprendemos a infiltrar articulaciones con triamcinolona. Perfecto. Bueno, les tengo la pregunta del millón, que en mi corta experiencia como becada, he visto centenares de esquemas de descenso de la prednisona. Y la pregunta del millón es, Cata, si nos puedes ayudar, porque he visto mucha creatividad en este tema, ¿cuándo usar el famoso esquema de descenso? ¿En qué momento hacerlo y en qué momento no lo debemos hacer? Ya, bueno. Esto igual es de médico general, ya eso es súper importante, nos han criado aquí en esta escuela para hacernos cargo de nuestros pacientes, porque no es necesario interconsultar al endocrino siempre que un paciente tenga amplio como uso de corticoides por largo tiempo y ya lo quiere desescalar, ya esto es algo que tenemos que conocer todos, ya. Y no hay una pauta establecida, esta es la verdad, por eso es tan creativo, por eso es tan variable, pero en general, bueno, las sociedades internacionales como que recomiendan en un descenso progresivo del 20 al 25% de 1 a 2 semanas, si quiero empezar a desescalar corticoides, eso a partir de la tercera, cuarta semana de uso crónico de corticoides. Si un paciente lleva, por ejemplo, 2 semanas usando corticoides, se puede suspender de manera brusca y no tiene ni un problema, ¿ya? Y eso igual es importante porque a veces uno se encuentra como esquemas ambulatorios medio raros, que el paciente estuvo 10 días con corticoides y empiezan a bajarlo de manera progresiva, eso no es necesario, ¿ya? Ahora bien, si es que el paciente lleva 3, 4 semanas o más y necesitamos empezar a desescalar, la idea es que sea de un 20 a un 25% de la dosis cada 1 o 2 semanas, y previo a la suspensión cuando estamos ya en dosis fisiológicas, que en adultos es aproximadamente como 5%, o sea, como 5 miligramos de prednisona,
ahí tenemos que hacer una medición de cortisol basal y dependiendo del resultado vamos a ver si en el fondo se tiene que mantener la dosis de sustitución, si se puede suspender o si se tiene que aumentar por un tiempo más. Y ese es como el esquema que se ve en la diapositiva dependiendo del nivel de cortisol basal que nos salga. ¿Ya? En general sobre 10 nos quedamos tranquilos y los podemos suspender porque el eje no está suprimido, ¿cierto? Entre 5 y 10 hay que mantener la dosis fisiológica, por lo menos ojalá por unos 2 meses, si no me corrige el doctor. ¿Sí? Y ya si está menor a 5 hay que continuar por mucho más tiempo y hacer reevaluaciones posteriores y todo lo demás. ¿Ya? Así que esa sería como una pauta. Ahora bien, esto es bien variable dependiendo de la bibliografía. En el fondo lo importante es tenerlo siempre presente y pensar que si un paciente además tiene clínica de Cushing y está cuchingoideo, ese paciente tiene el eje suprimido y no es necesario tomar corticoide, o sea, cortisol basal, ya como para comprobarlo en el fondo, a menos que uno quiera como hacer un descenso y objetivarlo un poquito más, ¿ya? Pero aquí la clínica manda, que es lo más importante. Solo se mide el cortisol si es que uno sabe ya está en la etapa que necesita suspender como el de corticoide, retirada, ¿cierto? claro. Porque hemos visto algunas prácticas, ¿cierto, doctor? En que se mide el cortisol varias veces, Claro. se va disminuyendo gradualmente, pero no es necesario, uno solo lo mide al final cuando ya quiere suspender. Cuando estamos en dosis fisiológica. Entonces, dosis fisiológica y yo quiero suspender el corticoide porque ya cumplí mi objetivo de acción. En ese motivo, y son tratamientos crónicos, en ese caso voy a pedir cortisol basal y después de eso hacer mi medida de acuerdo a la medición que obtenga. Y recordar entonces, en general, puede ser hasta un poquito más, pero nosotros usamos como tratamientos agudos, 14 días, no es necesario disminuir de manera progresiva, Ya, perfecto. lo disminuimos de una sola vez. En algunas vamos a ver que se puede variar un poquito más el número de días, nosotros usamos en la medida de 14, pero en general ver que no es necesario y no se va a suprimir el eje en dosis de hasta 1 o 2 miligramos por kilo de prednisona en 2 semanas, no es necesario. Y eso también ahorra harto tiempo, instrucciones, ojo con los pacientes que a veces esquemas de disminución que se hacen de manera muy difícil o muy complicado, los pacientes pueden confundirse y al final toman más dosis de la que deberían. Y eso también implica más efecto adverso. Y volviendo al tema de las dosis de corticoides, cuando usamos dosis altas, a veces podemos tener algunos problemas. Doctor Jorge, ¿es cierto que una vez un paciente que estaba hospitalizado acá en el Exequiel, que le estaban pasando pulsos de metilprednisolona, lo amenazó con matar a su perrito Inu? ¡Ay, cómo olvidarlo! Con mi hijo no. Cuéntenos esa historia, ¿cómo fue? No, ¿Cómo bueno, fue? sí saber de que los corticoides tienen muchos efectos adversos, ahora vamos a hablar un poquito de ello. Y vamos a ver que no desestimar, porque de hecho de las dosis pequeñas, en general, uno de los primeros, dosis altas es mucho más marcado, pero una de las cosas que más vemos frecuentemente son alteraciones del comportamiento, especialmente en los niños, ¿ya? Los niños no van a decir en general, oh, me siento extraño, oh, me siento mal, no puedo, o no expresar esa forma, sino que ellos van a expresar dándole rabia, moviéndose, agitando cosas, o a veces golpeando. Entonces, o amenazando de muerte al perro del doctor. Me ha pasado que me han amenazado de muerte porque algunos niños que lo de alta, hasta con matar a mi perrito. Pero no, son expresiones que a veces los corticoides, lo que vamos a reflejar ahí es que producen alteraciones del comportamiento, agresividad, hiperactividad, y eso en general es algo frecuente que vemos, muchas veces no lo notificamos de manera frecuente o adecuada, pero es algo que sí es una reacción adversa directa a los corticoides. Y es por eso también que hablamos mucho de regular esto, o sea, si son medicamentos tan buenos, tan antiinflamatorios, tienen tantos efectos, mecanismos, usémoslos todos los días, uno podría decir, ¿cierto? Pero la verdad es que no lo hacemos porque tienen una gran variedad de efectos adversos, como lo podemos representar en esta diapositiva. Vemos que los corticoides sí son antialérgicos, son antiinflamatorios, ayudan para disminuir el dolor también, son inmunosupresores, disminuyen la permeabilidad capilar también, por ejemplo, solamente tienen efectos en urticaria, en angioedema y en otras cosas, algunos tipos de angioedema, pero los efectos adversos son muchos. Y es por eso que nuestro lema en este caso cuando usamos corticoides es usar la menor dosis posible, el menor tiempo posible. ¿Ya? Lamentablemente para patologías complejas, especialmente de la esfera reumatológica, algunas patologías alérgicas severas, también no siempre podemos lograr nuestro objetivo, pero cada vez estos objetivos de tiempo de tratamiento están siendo más cortos a nivel tanto nacional como internacional. Doctor, y cuéntenos cuáles serían los efectos adversos como más random que ha visto Sí. en su desempeño clínico, dentro de, obviamente, los efectos adversos al glucocorticoide. Claro, bueno, en general vamos a ver que, como les comentaba, uno de los más frecuentes son la hiperactividad, la agresividad o los cambios de comportamiento de los niños. Se ha visto que desde los niños más dulces del universo se han convertido en un
Chucky así, tremendo, subiéndose arriba del escritorio, dando vueltas casi en el aire. La mamá loca. Pero también hemos visto otros, he tenido también pacientes que han desarrollado psicosis, por ejemplo, como podemos ver también la positividad, o sea, que ellos estaban hospitalizados, se estaba tratando una enfermedad que no tenía que ver con el sistema nervioso central, y estos efectos adversos fueron del sistema nervioso central, una psicosis que es un efecto adverso grave, serio, también hablando en relación a la farmacovigilancia. Pero lo más frecuente que vemos también muchas veces tenemos que ver que hay dos tipos de efectos adversos. Los que nosotros llamamos serios, como en farmacovigilancia, que producen hospitalización, aumento de la prolongación de la hospitalización, fallecimiento, secuelas, etc. Y también algunos que tienen menor severidad y no son serios, pero a la vez también afectan mucho a nuestros pacientes y especialmente nuestros pacientes pediátricos y adolescentes. Por ejemplo, tenemos algunos en la piel que producen alteración de la barrera cutánea, hirsutismo, o hipertricosis. Se ponen peludos, básicamente. Lo que no es menor para un adolescente. O sea, sí, si ya se acomplejan por todo, que imagínense más encima ponerse así, barbona, ¿no? Incluso preguntan por depilación láser, sí, ¿cierto? Sí. Exacto, nos ha pasado últimamente harto que ahora, claro, es como, no me pueden molestar o puedo tener ejemplos de casos de bullying en el colegio por el aumento del vello, si puedo tener depilación láser u otros métodos. Doc, ¿y es compatible eso con el consumo de corticoides? Si un paciente o sea, quiere hacerse... Lo ideal es que como los corticoides también producen atrofia y alteración de la barrera cutánea, es no realizarlo cuando un paciente esté en una dosis alta de corticoides. Lo ideal es cuando no esté consumiendo corticoides. Pero ahí también hay que hacer un poquito, depende del objetivo que tengo con mi paciente, porque en el caso de que yo le puedo decir, mire, vamos a usar un periodo corto corticoides, o se puede tomar de otra forma en el sentido, muchas veces pasa de que la verdad es que por la severidad de la patología, por la complejidad, no puedo dejar de usarlo. Entonces en esos casos hay que uno transar un poquito porque tenemos que pensar especialmente en los adolescentes que estos efectos adversos, que aparentemente a los adultos pueden no parecernos severos, pero para ellos son muy severos para su imagen corporal, para su funcionalidad, y eso puede dejar de que ellos dejen los tratamientos. Y la adherencia, la actividad de la enfermedad y la primera causa de flares o crisis de la actividad de la enfermedad, especialmente en patología reumatológica, es la falta de adherencia en el caso de los adolescentes. ¿Ya? Las mamás dejan de estar ahí pegadas dándole los medicamentos, le dan la responsabilidad un poco al adolescente, que es lo normal y que es lo que debe pasar, y estas alteraciones de la imagen corporal, especialmente, por ejemplo, también tenemos otras cosas como el síndrome de Cushing, que produce aumento, redistribución de la grasa, aumento de volumen también de la parte de las mejillas. Eso hace que los pacientes dejen los tratamientos y eso es un dolor de cabeza también. Es por eso que es importante recalcar que todos estos efectos secundarios duran mientras el paciente esté usando esas dosis de corticoides, sobre todo dosis altas, ¿cierto? Una vez que el paciente suspende el tratamiento, todos estos efectos adversos pasan 100%, o sea, usted le explica a los pacientes que va a disminuir el vello, el acné, las estrías se van a ir, ¿cómo lo maneja ahí con sus pacientes? Bueno, también depende un poquito, como les comentaba, del objetivo del tratamiento y cuánto planeamos hacer el tratamiento con esto. Entonces, por ejemplo, a veces cuando uno ve que la patología va mejorando, que vamos disminuyendo los corticoides, transamos un poquito con los adolescentes, le decimos, por favor, yo sé que esto cambia tu imagen corporal, yo sé que te complica, pero esperemos un poquito, esto vamos a ir bajando la dosis y va a ir disminuyendo. ¿Ya? Tratamos también los efectos adversos, por ejemplo, las estrías, que también pueden dejar secuelas también las estrías con cicatrización. Entonces, tratar la estría en ese momento y en algunas, pero la verdad es que también tenemos casos complejos que a la vez no podemos disminuir los corticoides y que tenemos que decirle, a pesar de que sí existen estos efectos adversos, no son el outcome que yo quiero tener, no es lo que yo quiero lograr con mi tratamiento, pero necesitamos usarlo, porque tiene un bien mayor, muchas veces con patología renal, crónica, en el caso del lupus, o patología articular grave que puede dejar secuelas. Entonces es un poco complejo entre el manejo de los efectos adversos, la prevención de nuevos efectos adversos, y también llegar al outcome de la remisión de la enfermedad. Lo bueno es que cada vez tenemos también otras alternativas como que son los ahorradores de corticoides, que son otros fármacos, por ejemplo, modificadores de la enfermedad, o PHARM en español, o DMARDs en inglés, tanto biológicos, molécula específica actualmente, como sintéticos, para tratar de disminuir en el mayor tiempo posible los corticoides. A pesar de eso, a veces aún todavía cuesta. Y en esa misma línea, así como cuesta en el fondo que adhieran a los pacientes en el fondo que tienen la indicación, también nosotros tenemos que ser muy cuidadosos al prescribir para los que realmente lo necesitan. Exacto. Porque con todos estos efectos adversos no le vamos a dar de gratis a un paciente corticoides si realmente no lo necesita. Exacto. ¿Te acuerdas, Mari, un paciente que llegó el mes pasado que prácticamente se había comido una olla de fideos? Que estaba con corticoides. Sí.
Rosa, di la verdad. El aumento del apetito lo vemos, Sí. tú que has pasado por distintas Sí. especialidades, ya en tu beca, ¿has visto que el aumento de apetito sea un efecto adverso frecuente? Sí, no es infrecuente y importante sí, la educación yo creo que anticiparnos. Ya, si el paciente o la familia conoce qué es lo que puede pasar, baja un poco la ansiedad de la familia, preparas un poco el terreno, baja un poco como la ansiedad y también se trata de negociar, que lo hemos visto mucho ahora en adolescencia, los pacientes del doctor Rojas, que claro, como menciona, son tratamientos prácticamente de por vida, que llega un minuto en donde ya se cansan y la estrategia ya aquí más como de sistemática, familiar y negociar con cosas que le interesen y poder mantener el tratamiento. Hasta ahora hemos hablado de efectos como más visibles, más estéticos, cosméticos, por decirlo así, pero de repente hay algunos efectos que no se ven tanto. Por ejemplo, doctora, ¿a usted le ha pasado algún paciente que haya llegado con fracturas vertebrales, con fractura en hueso patológico, que se lo haya derivado algún traumatólogo de regreso hacia usted? Sí, bueno, hemos tenido especialmente pacientes con tratamientos más crónicos. Tenemos que pensar también que a pesar de que nosotros dijimos que prednisona 5 miligramos de una dosis fisiológica, el mantener hasta se ha visto la dosis de 5 miligramos por manera crónica aumenta la tasa de fracturas en un porcentaje muy considerable. Las fracturas vertebrales, por ejemplo, son una de las más frecuentes de eso. También la necrosis vascular y la osteoporosis. Y bueno, esto ya son una secuela y deja secuelas importantes a los pacientes muchas veces que han tenido que tener procedimientos quirúrgicos posteriormente, o uso de bifofonatos, o además corset, por ejemplo, que han tenido inestabilidad de la columna. Y bueno, al final, claro, en un paciente, por ejemplo, que tenga una artritis idiopática juvenil, una patología inmunológica compleja o un lupus eritematoso sistémico, y al final va a tener además otras complicaciones que van a dañar todavía más su calidad de vida y más su funcionalidad, que es lo que estamos muchas veces buscando con los corticoides, es prevenir secuelas y prevenir mejora la funcionalidad. Entonces, estamos quizás haciendo más problemas que soluciones. Por eso es importante, primero, la buena indicación, como comentaba, y por eso saber a quién indicar a los pacientes, el menor tiempo posible, la menor dosis posible, y para prevenir esto, porque como contaba, muchas veces los efectos que son más gritones, que le llamamos así, que los pacientes se quejan más, son los efectos que son los que se ven, pero también los que no se ven, estos silentes, como comentaba Carolina, son igualmente de graves o pueden ser mucho más graves. Exacto, ahí estoy viendo cataratas, glaucoma, por ejemplo, a sus pacientes le indica controles oftalmológicos regulares, los pacientes que llevan 9 meses de repente con corticoides, pacientes con lupus de difícil manejo, vasculitis, ¿cómo lo hacen en su práctica? Claro, dependiendo de la patología, tenemos distintos esquemas de derivación a oftalmología, dependiendo del riesgo que tengan, pero al menos pacientes que tengan, aunque sea una dosis fisiológica, lo ideal es que tengan por lo menos un control anual por oftalmología, con evaluación también de la presión arterial ocular. Pero también eso va a depender un poquito más cercano en pacientes que tengan más dosis o pacientes que tengan alguna patología que les da más riesgo, por ejemplo, la artritis juvenil, el riesgo de uveitis, entre otros. Cata, ¿y tú sabes cómo las infecciones, hay mayor riesgo de infecciones? ¿Qué infecciones? O ¿Qué sea, es lo que más tememos? En general, bueno, infecciones sistémicas, ¿ya? Infecciones invasoras, neumonias también, sinusitis a repetición, la verdad es que súper variado, ¿ya? Así que eso igual es como, le suma mucha morbilidad al paciente porque es más riesgo de hospitalización también, es súper complejo, ¿ya? Entonces no es llegar y dejar corticoides a pesar de los múltiples beneficios que hemos visto y que sí, son un poco fan en su especialidad. ¿Cuál ha sido como la infección más random que usted ha visto? Así como más extraña, algún fármaco, o sea, microorganismo poco habitual. Bueno, una de las infecciones más que nos da un poco más de miedo, que por eso también evaluamos la profilaxis, especialmente en pacientes con inmunosupresión crónica, especialmente también corticoides y otros fármacos como infección de enfermedad, son la neumonía por neumocistis Girovich, que es una infección que puede ser bastante tórpida, bastante subaguda y a veces de difícil manejo y que puede llegar a tener mortalidad. Pero en general hemos visto muchas, también en pacientes que cursan con hipogamaglobulinemia, que puede ser primaria o secundaria también por los corticoides, que cursan con abscesos, ya sea abscesos tubováricos, tuvimos recientemente una paciente, neumonias recurrentes, y bueno, son infecciones que pueden ser hasta letales, por eso que también lo primero es, ojalá usar lo menos cantidad de corticoides posible, como dijimos, repetimos, lo vamos a estar dando repitiendo lo mismo y lo mismo. Segundo, prevención, ahí tenemos las vacunas, ya, ojo también que es una labor de todos los pediatras y también de los especialistas y de los médicos generales también. que nos estén Sí, de escuchando, por atención favor, primaria. que alguien piense en la vacuna.
Pronto va a salir la nueva versión del manual de vacunas especiales del MinSal. Tenemos la última del 2018, pero pronto va a salir nueva versión también, para que estén atentos. Y bueno, lo otro son el diagnóstico precoz también de las infecciones. Entonces, hemos tenido todo tipo de infecciones. Virtualmente pueden aumentar la tasa de todo el tipo de infecciones. Y ojo, porque en general nuestros pacientes no solamente usan corticoides, muchas veces también usan otros fármacos inmunosupresores, o también vemos pacientes que también tienen patología oncológica, y ahí entramos también en riesgo o en alguna inmunodeficiencia o error innato de inmunidad, y ahí tenemos riesgo ya de infecciones micóticas invasoras y otras más que pueden ser muy secuelantes. Súper. Hablamos mucho de los efectos adversos, ¿cierto? Ya nadie los va a querer. No queremos asustar a nuestros oyentes porque obviamente todos amamos los glucocorticoides, nosotros en particular con el doctor porque nos sirve mucho en nuestra práctica habitual, ¿ya? Pero hay que saberlo, ¿ya? Es como para saber de que hay que tenerles respeto, en realidad no miedo, sino que respeto, ¿ya? Y todos tenemos nuestro corticoide favorito. Sí, ¿cuál es su corticoide favorito? Sí, No, el mío es la prednisona. Vieja, confiable, siempre nos ayuda, buena, bonita y barata, las 3 P. Súper. ¿Y las de ustedes? A mí también me gusta la prednisona, es que además vía oral, como es bonita. Igual, sí. Lo malo es el sabor sí, metálico. lo malo A veces que la todos los comida, niños Qué la asquerosa, sí. Sí. Que es bueno y malo, porque también es bueno en el sentido de que para evitar intoxicaciones, que tenga ese sabor, especialmente en niños más pequeños, ¿ya? Claro, y con respecto a ese mismo tema como de la administración ya más cotidiana, este tema de la pregunta del ping-pong, por ejemplo, de dividir las dosis, que un poco respetando como el ciclo circadiano, cuándo sirve eso, cuándo no. Bueno, como comentaban también al principio, nosotros tenemos una producción endógena de cortisol, que por la glándula suprarrenal. Y esa producción endógena tiene un mecanismo y un ciclo circadiano, es decir, tenemos un pic de cortisol entre las 5 y las 7 de la mañana y una disminución en la madrugada tipo 2 a 3 de la mañana, ¿ya? Y eso también nos ayuda como el cortisol para hacer nuestras actividades del día a día, no es como el que nos da las ganas de levantarnos en la mañana. A veces no hay muchas, pero igual no. Mi pic de cortisol está un poco pero más. nos da un poco más las ganas de poder levantarnos. La idea es que en pacientes que tengan tratamientos crónicos de corticoides es seguir un poco el eje con aumentar la dosis en la dosis AM de la mañana para potenciar este pic y disminuirlo en la dosis de la tarde para respetar las subidas y bajadas normales que tenemos en nuestro fisiológico de cortisol. En pacientes con tratamiento agudo no es necesario, no va a haber una alteración importante del eje, como ya lo comentaba anteriormente, por lo cual se puede dar en una sola dosis al día. Súper. Entonces ya vimos qué son los glucocorticoides, ¿cierto? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Las dosis, ya dosis altas, dosis bajas y toda esta gran gama de efectos adversos. Ahora pasemos a los usos clínicos con casos clínicos cortitos pero reales, ¿ya? Mari, un niño de 6 años con múltiples petequias en las piernas, sin fiebre, sin hepatomegalia. Le tomas un hemograma y tiene plaquetas en 15.000. Tú estás en la urgencia. ¿Cuál sería el diagnóstico sospechoso más probable? Más probable, si es solo la trombocitopenia, la PTI. Un PTI, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Y qué experiencia tienen en el PTI? Sí. ¿Cómo lo manejan? ¿Te lo han enseñado dentro de tu práctica habitual? El PTI es un clásico, sobre todo muy alarmante a la familia, porque ahora la información está al acceso de todos y empiezan a googlear y lo primero que va a salir es leucemia. Y por supuesto que llegan todos alarmados, la abuelita llorando, la mamá ya con la idea de muerte en la cara y por supuesto el reto del médico es convencer a esa mamá de que probablemente es un curso benigno y que muchas veces no vamos a necesitar un tratamiento y ese es el desafío, convencer y, como ya mencionamos, saber cuándo y sí y cuándo no voy a usar los glucocorticoides, como en este caso del PTI. Doctor Jorge, ¿y usted en su práctica habitual, con la experiencia que tiene respecto a los glucocorticoides, cuéntenos así a grandes rasgos cuándo usamos corticoides y cuándo no en los casos de PTI? Exacto. Bueno, en el caso de la trombocitopenia inmune, lo primero que tenemos que ver son 2 factores. Bueno, recordad que la trombocitopenia inmune primaria es un diagnóstico de exclusión. Entonces, cuando excluimos las otras causas, hacemos el diagnóstico, y las plaquetas tengo pocas, pero normales, hago el diagnóstico de trombocitopenia inmune primaria y lo primero que tengo que ver son 2 cosas. Uno, el paciente está con un sangrado activo, que eso es lo fundamental y que tenemos que ver todo, especialmente en el servicio de urgencia o los pacientes hospitalizados. Sí, no. Entonces, primero, revisemos al paciente. Primera pregunta. Si lo revisa el paciente y no tiene un sangrado activo, la segunda es cuál es el número de plaquetas que tengo. Y ahí lo dividimos en trombocitopenia
leve, moderada y severa. Pueden cambiar un poquito de acuerdo a la literatura los grados. Van a cambiar, por ejemplo, el leve si es menos de 150.000, en algunos otros textos podemos ver menos de 120.000, y hasta llegar al severo, que también va a depender en algunos casos, algunas líneas, menos de 20.000 o menos de 30.000. En general, las trombocitopenias que no tienen sangrado ni un riesgo alto de sangrado, con cantidades moderadas a leves de plaquetas, vamos a hacer una conducta expectante, ¿ya? Y vamos a ir analizando al paciente, haciendo un seguimiento, medidas generales, educación también para evitar traumas y accidentes, y viso de sangrado, etc. Y en caso que nos quede alguna duda, también buscar diagnóstico diferencial. Y en el caso de los pacientes con trombocitopenia severa, o que tengan un alto riesgo de sangrado, no sean severos, pero si tengan algún factor que tengan de alto riesgo de sangrado, vamos a hacer un tratamiento. Y el tratamiento, el eje principal son los glucocorticoides, que dependiendo del grado y el contexto del paciente, pueden ser corticoides en dosis ya altas, orales, o también puede ser corticoides ya sean endovenosos si el paciente tiene criterio de hospitalización, con o sin el rescate del uso de la inmunoglobulina también. Súper. También hay casos como netamente pediátricos que también te atañen a ti, Mari. Ya, por ejemplo, una niñita de 8 años con antecedente de asma. Llega a la urgencia, tú estás de turno, satura 91%, usa musculatura accesoria y la mamá te insiste que siempre le dan un jarabe con sabor a chicle. Ahí, ¿qué le dirías tú? ¿Qué crees que es ese jarabe? ¿Tú sabes lo que quiere esa mamá? ¿Cómo lo maneja? Que nunca tiene sabor a chicle. Y los que saben a frutilla, nunca saben a frutilla. Y los de caramelo tampoco. Pero bueno. Sí, es un desafío y que ahora en invierno es un problema de todos los días porque la mayoría de nuestros ingresos son pacientes con cuadro obstructivo, que ahí nuestro mejor amigo son corticoides y la primera opción va a ser la prednisona. Y como ya lo hemos mencionado anteriormente, en muchos de los chiquititos es terriblemente difícil que lo tomen y sobre todo si están enfermos y con mala tolerancia oral. Entonces, una opción podría ser en los casos de los pacientes que no hay manera de que se tomen la prednisona, podríamos usar otra opción de glucocorticoides que podría ser la dexametasona, por ejemplo, que es una sola dosis y nos permite evitarnos esos 5 días de corticoides y luchar con este pacientito, así que habría que jugar con las opciones que tenemos en la urgencia. Cierto. El doctor Jorge, ¿y la dexametasona qué diferencia tiene con la prednisona en cuanto a su vida media? Ah, súper. Bueno, acá tenemos justo una tablita que nos ayuda porque con los distintos tipos de corticoides. Me pasa que en mi rotación que pasan mis residentes por inmunorreumatología y alergia siempre nos dicen, doctor, mire, ¿sabe qué? Yo este mes quiero pasarlo rápido, pero quiero saber solo 2 cosas para mi práctica habitual. ¿Cuál es el mejor antihistamínico, el antialérgico y cuál es el mejor corticoide? Dígame eso y yo estoy al otro lado. Y la verdad es que... Se terminó el podcast. Chao, no. Y la respuesta no le gusta mucho, pero la respuesta es depende. No existe un mejor antihistamínico y tampoco existe un mejor glucocorticoide. ¿Por qué? Porque tenemos una variedad de glucocorticoides sintéticos que van a tener distintas características y estas distintas características en verdad van a hacer que yo elija uno sobre el otro dependiendo de las características particulares de mi paciente. Entonces, ¿va a haber un corticoide que sea mejor que otro? Sí, para este contexto en especial y en este paciente en especial, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, podemos ver los distintos tipos de corticoides que tenemos disponibles en su equivalencia en dosis. Pero vamos a ver que hay distintos tipos de componentes con distinta potencia antiinflamatoria, ¿ya? Entonces hay algunos que tienen una potencia que necesitamos cambios más rápidos, por ejemplo en patología también inmunológica severa, tenemos la linfocitosis hemofagocítica o los síndromes de activación macrofágica, tenemos la patología oncológica, que vamos a elegir uno que tenga una de alta potencia antiinflamatoria, en ese caso por ejemplo la dexametasona. También tenemos una potencial mineralocorticoide, ¿ya? En el potencial mineralocorticoide son de que también los corticoides basalmente tienen un efecto mineralocorticoide y pacientes que tengan comorbilidades que pueden verse afectadas, hipertensión, entre otras, con efectos mineralocorticoides mayores van a potenciarse estos efectos adversos. Entonces la idea en pacientes con tratamientos crónicos, por ejemplo, quizás elegir uno que tenga, si tengo disponible, con menos potencia en mineralocorticoides. Por ejemplo, en ese caso nosotros usamos mucho la metilprednisolona oral, en esos casos, en pacientes que tengan alto riesgo.
Y la vida media plasmática, vemos que hay algunos que tienen baja vida media plasmática, por ejemplo la hidrocortisona, que cuando lo usamos en pacientes hospitalizados venosos tenemos que usarlo en dosis más repetidas, hasta llegar a la dexametasona, que tiene la vida media más larga. Por eso, como contaba Mari, pueden ser administrar una sola dosis, porque tiene una vida media más larga. Y por eso también lo ideal es si el paciente no lo requiere, no usar dosis repetidas de corticoides de vida media muy larga en un paciente que no lo va a requerir, porque vamos a tener un basal de tratamiento muy alto en un paciente con un fármaco que va a estar biodisponible mucho tiempo. Ojo con la betametasona ahí también, que no aparece en la tablita, pero... Sí, la betametasona también, que también hay unos compuestos especialmente pediátricos en gotas y en Claro comprimidos. que no vamos a decir marcas, pero que son muy frecuentes. Exacto, se usa muy frecuente. Ambulatorio. Y finalmente tenemos lo que habíamos comentado un poco al principio, que era la dosis supresora del eje. Entonces, pacientes que tienen tratamientos muy crónicos, que tienen el eje suprimido, que tienen riesgo de por ejemplo, tenemos algunos que tienen menos riesgo de suprimir el eje, o a otros que no suprimen el eje, por ejemplo, en el caso del deflazacort. Entonces, hay que ir jugando, bueno, ustedes me entienden, no es el término principal, pero tomando en consideración las características de cada glucocorticoide, porque también tenemos otros factores que son fuera de lo médico. O sea, también tenemos uno, por ejemplo, el precio. En tratamientos crónicos, la disponibilidad que tengamos en las distintas canastas, ya sea públicos o privados, las distintas prestaciones. Entonces, evaluar las características de mi paciente, las características de los distintos glucocorticoides y cuál usar en cada posibilidad de acuerdo a la disponibilidad que tenga. Otro caso clínico cortito, Cata, tú ya que estás terminando tu rotación de inmunología y eres una experta en el tema y además te ha gustado, una paciente adolescente femenina de 14 años que llega a consultarte con eritema malar, con artralgias, con un ANA muy positivo, título 1 en 1280 por ejemplo, con una proteinuria leve. ¿Qué crees? ¿A qué te suena eso? Lupus. Que alguien llame a alguien. Querido y amado a su vez, ¿cierto? Aunque Dr. House decía que nunca era lupus, no, sí hay lupus. Tenemos harto lupus, ¿cierto? Sí, y en general ahí usamos prednisona principalmente, ¿cierto? Generalmente se parte con dosis de 1 miligramo kilo día, pero ahí obviamente va a depender también si tiene compromiso renal, ¿cierto? Y la evaluación por especialidad lo más pronto posible. Pero sí, en general vemos una sospecha de lupus y un poco, yo siento que los pediatras generales o los médicos generales corren un poco en círculo y les cuesta partir corticoides, les cuesta partir DMARDs. Entonces yo creo que igual es importante como conocer esto y lanzarse si el paciente lo necesita. Claro. Y cuéntanos, doctor, ¿cuándo usted indica prednisona oral y cuándo pasa directamente a dosis altas y con pulsos de metilprednisolona en un paciente como este caso? Un debut de lupus, en una paciente que esté hospitalizada o que consulte ambulatoriamente. Bueno, los pulsos de metilprednisolona que llamamos son al final, como lo veíamos anteriormente, son cantidades altas y en pocos periodos de tiempo de corticoides, con dosis muy alta, mayor a 250 miligramos en equivalente prednisona, y lo usamos generalmente cuando la actividad es muy severa de la enfermedad, cuando hay daño órgano blanco o cuando son condiciones que atentan contra la vida del paciente, ¿ya? Especialmente patología inmunorreumatológica. Cuando se cumplen esos criterios, la idea es que necesitamos activar todos los mecanismos que hablamos de la transactivación, de la cisrepresión, los mecanismos tanto genómicos como no genómicos, para pegarle con todo un poco a la enfermedad y poder disminuir la inflamación y hacer una inmunosupresión más rápida y profunda. ¿En qué contexto más específico lo podemos encontrar? Uno, en manifestaciones severas del sistema nervioso central, por ejemplo, pacientes con lupus o pacientes con cefalitis autoinmune, entre otras. Las manifestaciones también renales, especialmente al debut, los síndromes nefróticos o nefríticos en el contexto de la patología reumatológica. También lo encontramos en patología articular muy severa, en complicaciones también por lo como son el síndrome de activación macrofágica, la linfohistocitosis hemofagocítica, en el caso también, pasándonos a la parte alérgica, las alergias a fármacos severas, por ejemplo en algunos casos como los síndromes de Dress, Steven-Johnson o necrólisis epidemicotóxica, que son las SCARS o las reacciones adversas cutáneas severas a medicamentos. Entonces, en general, en los casos donde la enfermedad está muy activa o en el debut y además tienen complicaciones especialmente extraarticulares o extracutáneas, es decir, pulmonares, cardíacas, sistema nervioso central, vamos a recurrir a esas altas dosis, que son en general 3 a 5 días, y luego ya hacer lo que se llama, lo que hablábamos del tapering o la disminución progresiva de los corticoides, dependiendo de cómo tenga la respuesta el paciente. Nunca olvidando que si es necesario hacer una mantención con un fármaco modificador de la enfermedad para poder disminuir más rápido las dosis. Súper. Mari, ¿te acuerdas que el mes pasado vimos una paciente, una chiquitita como de 5 años, que hizo una anafilaxia a la uva?
Ah, sí, como Rarísimo. ¿Cierto? Sí, Si rarísimo. esa Súper paciente rarísimo. te llega a la urgencia y ya le pusieron adrenalina, ¿le Ya. das o no le das corticoides? La verdad que acá los glucocorticoides son unos aliados, no es la estrella, porque en este caso el fármaco de elección siempre va a ser la adrenalina, pero podríamos usar como coadyuvantes para evitar la anafilaxia bifásica los glucocorticoides. Podríamos usar la hidrocortisona, la dexametasona, que tengamos a la mano. Así que es una excelente opción. ¿Cierto? Aquí, doctor, la reina del tratamiento de la anafilaxia es la adrenalina por ciento, La ¿cierto? adrenalina, sí. Exacto, o sea, sí o sí, primera línea, yo pienso en anafilaxia, administro adrenalina, pienso en la adrenalina, administro adrenalina, y los corticoides ya quedan de segunda línea, que ya sabemos que su función actualmente está bien discutida en el sentido de si de verdad tiene un efecto, especialmente en la parte bifásica, la de la anafilaxia, pero aún así todavía lo ocupamos, pero siempre cuando yo ya he administrado la adrenalina y el paciente está estable, ¿cierto? Entonces recuerda adrenalina y Adrenalina. en el caso de la Se piensa en anafilaxia. anafilaxia, adrenalina. Y últimamente hemos visto, hemos tenido justo muchos casos de anafilaxia, especialmente algunas cosas menos conocidas. En este caso también hemos tenido como varios casos también de anafilaxia a las uvas, como comentaba la doctora. Que a pesar de que somos un país productor de uva y que consumimos mucha uva, es muy poco frecuente. Pero puede pasar virtualmente con cualquier alergia, ¿no es cierto? Con Exacto. cualquier compuesto. Y estas pacientes, luego de que ya se estabilizan, están hospitalizadas, ¿cierto? Ya bajó su cuadro, ¿con qué otras indicaciones las envía usted a domicilio cuando se van de alta? Eso es muy importante, que la anafilaxia es un cuadro agudo, por lo cual el tratamiento es en el momento, luego la observación dependiendo de las características clínicas, pero no quedan con corticoides para la casa. Eso es sumamente importante porque muchas veces quedan como profilaxis o Por que lo quedan mismo varios pregunto, para que días. aprovechar que los oyentes que nos están Entonces, escuchando, que nos súper están habitual viendo, que sepan. dejen varios días. La anafilaxia es un fenómeno agudo con un tratamiento agudo. ¿Ya? Entonces lo importante después es ojalá haber identificado o tener la sospecha de los alérgenos o el alérgeno sospechoso. En el caso de que el paciente tenga algunos factores de riesgo, que podemos hablarlo en otro podcast, son el uso del autoinyector si requiere o la indicación del autoinyector. Y lo más importante, la derivación para el estudio alergológico respectivo. Después poder estudiarlo en su laboratorio de alergia favorito. Entonces, con todo lo que hemos hablado, podríamos decir que los glucocorticoides son como el arroz con huevo, ¿cierto? Barato, eficaz, salva cualquier comida, pero si lo usas todos los días, finalmente igual trae cositas malas como subir el colesterol, por ejemplo, ¿o no? Exacto. Sí, perfecto, yo creo que un excelente Es símil. una muy buena analogía. Otro mensaje que nos podemos llevar es que nunca olvidemos que una dosis mal indicada puede pasar piola hasta que termine en el comité de farmacia con los papás o en redes sociales como en Instagram reclamando. No nos hagamos famosos, por O en favor. TikTok. Claro. Story time de cuando me hicieron un cuchín. Sí, lamentablemente ese filtro cara de luna no se puede sacar tan fácil, así que hay que ser muy criterioso, ¿ya? En general, bueno, llevarse también para la casa el mensaje de que sin duda los corticoides son unos grandes aliados, pero que también tenemos que ser muy prudentes en su prescripción, ¿cierto? Y para ello tenemos que hacer un enfoque clínico, ¿cierto? Y aterrizar la realidad a cada paciente, ¿ya? Así que eso de prescribir por si acaso, si está así como la duda de no, mejor no, ya tratar en el fondo de ser bien como conscientes de todos estos riesgos, pero también cuando están indicados poder administrarlos de manera adecuada y eficaz en las dosis que queremos para los efectos que estamos buscando. Y no olvidemos que un niñito que come mucho, que come como dragón, que duerme poco, que llora por todo, ya que anda muy sensible, que no es que esté malcriado, ¿cierto? Puede ser Preguntemos los fármacos, corticoides, ¿sí? claro, que a veces Sí. hay colegas que se les olvida mencionar a la familia los efectos adversos, porque son tantos que a veces uno no quiere asustar Sí. a la familia tampoco. Entonces hay que ver ahí como es una línea muy delgada entre lo que uno educa para mantener la buena adherencia de los pacientes. Y ¿cierto? muchas veces se sobremedica, o sea, el niño está hiperactivo, el niño está irritable, se le da otros fármacos para tratar ese síntoma, ese signo, y en verdad es solo un efecto adverso o otro tratamiento farmacológico a la polifarmacia. Entonces tratemos de darle una vuelta para ver todo el paciente. Eso, así que muchas gracias por acompañarnos. Esto fue nuestro primer capítulo del podcast
nuestro video podcast de inmunología, reumatología y alergología. Así que vamos a continuar con los próximos capítulos más adelante. Muchas gracias por escucharnos, esperamos que les haya gustado y les haya servido. Y nos dejan los comentarios. Exactamente, vamos a estar atentos para los próximos capítulos, para que nos traigan también nuestras dudas, invitados. Y si les gustó, lo comparten con sus colegas y nos escriben dudas que tengan, ya sea de este tema o de otros del área de reumatología e inmunología, para conversarlos en los próximos capítulos. Muchas gracias. Adiós. Adiós.